Realmente es si ya se firmó con el fondo el arreglo que se había hecho de los 50.000 millones, porque ya el gobierno empezó a actuar de esa manera, es decir, empezó con las exigencias que tiene el Fondo Monetario Internacional, y me parece que ya el arreglo está cerrado, salvo que el fondo le haya dicho: hasta que usted no haga esto o esto, nosotros no le vamos a empezar a mandar la plata. No sé, otra historia no tengo, porque ayer se dio muy claramente se vio que el gobierno ya prácticamente empezó a trabajar con los métodos del Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué digo esto? Porque ayer el dólar pegó una trepada muy grande, es decir, que se fue a 26,45 en algunas casas de cambio y se fue a 26,55 en otras casas de cambio, y el Central ni el Banco Nación salieron al cruce para vender, para ver si podían parar. Es decir, ya le dieron la libertad al dólar para que el dólar trabaje libremente, lo que habían planteado, creo que en un principio, cuando hicieron la campaña. Bueno, la situación está en que el dólar sigue creciendo muy rápidamente, porque en el día de ayer, ya le digo, entre 45 y 55 centavos creció. Es un monto bastante considerable para un solo día. Hay que ver cómo reacciona el mercado en el día de hoy, hay que ver cómo se muestra esta situación. Lo que sí sabemos, que los que están ganando en en los LEVAC en pesos para después llevarse los dólares, me parece que el negocio se va a empezar a caer un poquito. No va a ser tanto negocio si el dólar tiene tanta injerencia y tanto que se va para arriba, que empieza a crecer y que termina a lo mejor en lo que algunos plantean. Porque mire, ayer hablaba con un comerciante, ¿y sabe lo que me decía él? La mercadería está, porque yo fui a comprar algo que no había. La mercadería está. El distribuidor de Buenos Aires te dice lo siguiente: ¿vos querés la mercadería? Yo te la hago a $1 de 30 pesos. Si no lo querés el dólar de 30 pesos, y bueno, déjame la mercadería acá. Es decir, hoy, para que te manden la mercadería a Santa Fe, para que el tipo la pueda vender, tiene que venir a $1 de 30 pesos como mínimo. Se está hablando de llegar a $1 de 36 pesos. A ver, ¿qué podría estar haciendo el gobierno en estos momentos? Como no va a mirar el cuadro de inflación que va a haber en este año por toda esta transacción que está haciendo, a lo mejor en este año pega todo el cimbronazo para que el año que viene la inflación sea un poco menor y tenga una posibilidad de poder tener, yo digo, elecciones buenas, porque yo no creo que llegar a ganarlas, pero a lo mejor una elección buena, y poder pelear algunas bancas o algunas cosas. No me cabe otra duda, porque no creo que la gente hoy, con las encuestas que hay, diciendo que este gobierno es malo, que este gobierno económicamente es un desastre, que este gobierno no hizo lo que prometió y una serie de cosas, vuelva a votarlo y vuelva a ganar con un 1% más de lo que ganó en las elecciones anteriores. No lo creo, no es razonable. Pero bueno, por lo menos tener una mejor elección, porque cuando uno hace una suba de todo, las tarifas, el dólar, todo muy exagerada en un año, casi siempre al otro año hay una especie de recesión, y esa recesión implicaría que bajara un poquito la inflación y una serie de cosas, porque la gente no tendría plata. También, ¿por qué digo que el gobierno empezó a actuar dentro de los lineamientos que le está dando el Fondo Monetario Internacional? Porque ya salieron a decir ayer que va a haber un 25% de reducción en empleados, ya sea en AFIP, en API, en ANSES, en NACOM. Es decir, en todas las instituciones va a haber un achique muy grande de un 25%. Se habla de que también se van a tocar los sueldos grandes, los sueldos de los directores. Yo no lo creo a eso. Pero bueno, ese es otro de los focos que le había pedido el Fondo Monetario Internacional para que hagan, para poder darles la plata. Es decir,
Si el acuerdo está hecho o no está hecho, no sé, porque no puedo tener la certeza. Mucha gente dice que no, que esto tendría que pasar por el Congreso Nacional. A ver, en este país todo se hace así, ¿vio? Es decir, primero se hace y después se ve si se puede pasar o no se puede pasar. Lo que yo sí noto, y se ve a las claras, es que va a haber una reducción de todo. Y en la reducción de todos también van a caer la plata que se les manda a la provincia. Es decir, que también los gobernadores tienen que ver cómo van a salir a compensar o van a tener que salir a achicar también la plantilla de empleados públicos. O no aumentarle el sueldo a los empleados públicos como los quería aumentar. Estamos hablando de que en estos momentos en Santa Fe, por ejemplo, ya se hablaba de poner en funcionamiento la cláusula gatillo. Es decir, todo eso va incrementando despacio los sueldos y eso empieza a complicar un poco la situación. Entonces, hay que ver cuál es la reacción de cada gobernador en cada provincia, porque me parece que también el achique viene en esta plata que tiene que girar el gobierno nacional a las provincias, que va a ser una reducción también, porque es otra de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Pero pasemos al otro lado, al tema que yo digo a veces nos interesa a todos en conjunto y no solamente a los empleados. Los empleados van a sufrir este ajuste porque supuestamente si no le aumentan el sueldo como le tienen que aumentar, o por el otro lado, a ver, no les dan la posibilidad de seguir trabajando, porque a lo mejor muchos contratos, muchas cosas quedan sin vigencia. Bueno, ahí yo diría que habría que ver la situación como es. Porque por el otro lado también tenemos el problema de siempre. Si aumenta el dólar, va a aumentar la nafta, va a aumentar la luz, va a aumentar el gas, van a aumentar todos los servicios, seguramente le va a aumentar el alquiler, y así todo, va a aumentar el transporte, y se va a tornar en una inflación que yo me animaba a decir en una oportunidad que iba a estar al 30, después dije, tengo miedo de que pase el 30, bueno, me parece que la realidad es que va a pasar el 30, porque con esta suba del dólar va a impactar en todos los servicios y eso realmente termina impactando en el precio. Es impresionante, en Buenos Aires estaba viendo una nota, la cantidad de negocios que cierran automáticamente. Dice que hay un rubro, por ejemplo, que es el rubro de los kioscos, que parece que está como llegando a su punto final. ¿Por qué? Porque usted sabe que en un rubro de kiosco usted tiene muchas cosas chicas de valores muy chicos, es decir, 10 pesos, 15 pesos. Es decir, ¿cuánto tiene que vender usted para cifrar un monto para decir, bueno, puedo pagar el aumento de la luz, el aumento del alquiler, el aumento de los empleados o una serie de cosas? ¿Cómo tengo que hacer? Si tengo que vender mucho más. ¿Por qué? Porque los montos son chicos. Y antes era negocio porque uno vendía. En cambio ahora, con la recesión de la venta, con el aumento de los precios, la gente no vende. Entonces no cifran la cantidad necesaria para poder cubrir los gastos. Entonces se están empezando a cerrar y se está hablando de que puede haber una extinción, porque también otros negocios están vendiendo lo que vendía el kiosco antes. Es decir, usted va, por ejemplo, a una panadería y hoy encuentra gaseosas, encuentra alfajorcito, encuentra un montón de cosas que antes no las tenía. Si usted iba a la panadería, compraba pan, factura o alguna torta grande, no sé, alguna cosa rara. Pero no era un kiosquito. Ahora aparecieron vendiendo de todo. Es decir, usted va a una panadería, por ejemplo, acá en Boulevard, y le venden café. Hay 3 o 4 mesitas, usted se siente y se toma un café con una factura. Es decir, que ya el bar también va a tener tiene una fuerte pérdida con respecto a que se empieza a poner una mesita en cualquier lado. Es como si yo pongo 4 mesitas acá y bueno, y la gente del barrio que quiera entrar viene y toma café y a lo mejor lo puedo vender un poco más barato,
que lo venden en un bar que tiene un montón de costo, de empleado, de gasto, de esto, de infraestructura, y bueno, y eso empieza a generar que los negocios se empiecen a perder. Bueno, esto es lo que está pasando en realidad en la Argentina. Si no el que no lo ve es porque es ciego directamente. Y me parece que esto va a seguir, va a continuar porque esto se va a agravar con los aumentos de las tarifas. Y con los despidos también, porque si hay gente que se despide, realmente va a necesitar un laburo. ¿Y dónde sale a buscar un laburo? En ningún lado. Entonces, ¿qué hace? Y monta un kiosquito, o pone un barcito, o trata de con esa platita que le dan, de hacer algo. Y entonces todos van a tener lo mismo y nadie va a vender. Porque, lo que se necesita es la gente que compre. No poner el negocio. Poner el negocio es muy fácil. Si usted tiene una platita junta, lo pone. Pero después usted tiene que vender para mantener ese negocio. Porque si usted no vende para mantener ese negocio, y se termina comiendo lo poco que tenía, en gastar todo lo que puso, y termina cerrando. A mí, mucha gente me dice, y he escuchado en muchos medios, no es la crisis del 2001. Yo, la verdad, tengo mis serias dudas de que no sea la crisis del 2001. Lo único que faltaría, y no falta porque realmente el gobierno estaba tan desendeudado por el anterior gobierno que pudo tomar plata. Ahora, tiene la solución del Fondo Monetario Internacional, 50.000 millones de dólares. Pero ¿qué hubiera pasado si el Fondo Monetario Internacional dice, no muchachos, nosotros no le vamos a prestar, que tendría que ser lo correcto? Estaríamos en el 2001. Y estaríamos peor que en el 2001. Entonces, me parece que es un 2001 con la única diferencia es que en el 2001 ya le habían dado a De la Rúa algo, ya no tenía más posibilidades, el gobierno se estaba tambaleando, Chacho Álvarez se había ido porque decía que era una corrupción, porque había existido la Banelco, la famosa tarjetita esa que pasaban y compraban. Y entonces, fue la crisis, pero ahora también estamos en eso. La única ventaja que tienen es que encontraron un gobierno desendeudado, con un gobierno anterior que le había pagado al fondo, que había pagado los fondos buitre, que había pagado al Club de París, que había pagado todo y que prácticamente no tenía deudas. Entonces, es como si usted paga a todo el mundo, no tiene deuda, cuando sale a pedir un crédito o algo, dice, sí, este tipo, mira, pagó todo, qué sé yo, y encima no tiene ningún crédito. Le vamos a dar, y empiezan a darte de vuelta. Eso es lo que tuvo la ventaja que tuvo esta época. Pero coincido totalmente que estamos en la misma crisis, porque pasaban las mismas cosas, se cerraban fábricas, no había trabajo, no había consumo, es decir, las consecuencias eran exactamente las mismas. Entonces, me parece que sí estamos en el 2001, con esa pequeña diferencia de que hoy todavía el gobierno puede recibir plata y puede manejarse porque tiene plata para manejarse, nada más. Exactamente.